Que está, entiendo yo, en la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales. ¿Cómo te va, Mica? Hola compañeros, ¿cómo están? Buen Así es, día. la ciudad de las diagonales. Y Che, con busito también, eh, porque no Sí. quedó otra que salir con buzo hoy de repente. ¿vos qué onda? ¿Sos equipo verano, equipo invierno, como Maldonado que es equipo otoño-primavera? Ese es medio tibio, me parece, el de primavera-otoño, fácil elegirlo, Sí, él ¿no? argumenta que es la tercera posición, pero yo también sí tengo que Claro, Raro. admitirlo. pero me parece, yo soy team verano. A mí me gusta más cagarme de calor. Vamos Bien, Perdón. todavía, vamos ahí. Mica, ¿eh? Te sumás a este equipo. Bueno, che, vamos a viajar para Europa, que es tu tema, que trabajas siempre en Mm. la agencia PIA Global, y vas a meterle al tema Ucrania y las consecuencias de una guerra que, a ver, quiero decir, esto arrancó en 2014, se aceleró en 2022 con la operación rusa, pero varias veces dijimos, che, en algún momento tiene que terminar. De hecho, Donald Trump había dicho, asumo y se termina. ¿La guerra da para rato, Mica? Para como viene la situación, me parece que sí, digo, bien marcaste vos, me parece que todo arranca desde 2014 e incluso antes. Las tensiones quizás las podemos empezar a marcar por cuestiones, por hechos o por consecuencias políticas más directas desde 2014, pero la situación interna que venía viviendo Ucrania viene desde hace mucho antes. Creo que a partir de 2014 se empezó a utilizar de manera geopolítica, que es un poco también lo que venía a hablar hoy, los hechos que van marcando día a día la agenda de la guerra en Ucrania, que es amplísimo, porque la guerra en Ucrania se puede abordar desde muchísimas aristas, digo, en cuanto hacemos los análisis, ¿no? Sí. Y específico lo que estuvo sucediendo, sí, digo, me parece que viene para rato el Bueno, tema es de un la guerra. negocio, Trump ha ¿no? prometido muchas cosas. Ayer lo ¿Cómo? escuchaba a Gabriel Merino, una charla interesante con Gabriel Fernández, Gabriel Merino, analista internacional, que él decía, bueno, el bloque anglosajón ha trabajado mucho para que Alemania se separe de Rusia, que no se constituya la Unión Euroasiática, y así hay que entender la guerra en Ucrania. Exactamente, no solo, o sea, no solo la guerra en Ucrania en sí y Ucrania en sí, sino todo el este europeo. Claro. Justamente el este europeo conforma esta suerte de puente entre la Europa occidental y Eurasia, ¿no? Ujú. Y sobre todo, bueno, se busca, y sobre todo después de la guerra en Ucrania o con el comienzo de la guerra en Ucrania, la Unión Europea da este cambio de querer llevar un proyecto civilizatorio hacia Europa del Este a un proyecto más militarista, es lo que estamos Claro. viendo. Hacen acuerdos y digo, formaron esta suerte de telón de acero ahí en Europa Oriental. Digo, no solo Ucrania, por ahí Ucrania es lo que más se ve por estar transitando una guerra, pero también hemos hablado de Moldavia, de Georgia, bueno, y justamente lo que está sucediendo hoy ahí entre una escalada de tensiones entre Hungría y Eslovaquia con respecto a Ucrania, tiene que ver con todo este proceso. Te doy Y pie. A bien ver, estoy marcás, viendo acá un titular de Infobae que mm, dice que el veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia. ¿De qué trata? bien, en realidad ese veto que dan tanto Hungría como Eslovaquia fue como respuesta en realidad a una acción previa que tuvo Kiev, que tuvo Ucrania, específicamente Zelensky, en donde Ucrania bloqueó el tránsito del petróleo ruso que se utiliza a través del oleoducto Druzhba, que ahora vamos a hablar un poquito para que lo podamos visualizar bien. Eh, Bien como sabíamos, Rusia era uno de los principales proveedores energéticos de toda Europa. El oleoducto Druzhba va desde Rusia y pasa por Ucrania, tiene dos ramales, el ramo norte y el ramo sur. Ahí estamos Es uno poniendo de el los mapita que nos oleoductos, preparaste, Mica, para quienes están por sí, YouTube. Bueno, si no, se tienen que imaginar, si pueden están verlo por radio bien, nada más, se tienen que imaginar el mapa de Europa. para que más o menos se den una idea, quienes no lo están viendo, estamos hablando de uno de los oleoductos más largos del mundo, que fue construido en los 60 por la Unión Soviética, que justamente fue diseñado para abastecer de petróleo ruso a Europa del Este y tiene dos grandes ramales, el norte y el sur. El norte es el que va para Bielorrusia, Polonia y Alemania, que se cortó con el comienzo de la guerra en Ucrania porque estos países deciden cortar con el suministro de petróleo ruso porque tenían la posibilidad de suministrarse de otra manera. El tema es que el ramo sur, que es el que pasa, el ramal sur, que es el que pasa por Ucrania, solo como país de tránsito, llega hasta Hungría, Eslovaquia y República Checa. Y estos tres países
se abastecen casi por completo, Eslovaquia creo que hasta un 100% por este oleoducto, que el oleoducto no se vio, fue una forma de negociación que tuvieron cuando arrancaron con las sanciones, que se cortó todo el suministro de energía rusa, de petróleo ruso que venía por mar, pero el oleoducto no lo tocaron dentro de las sanciones justamente porque estos países dependían muy fuertemente de este oleoducto. Estamos hablando, Mica, aparte que estamos en pleno invierno. Exactamente. Y en pleno invierno, y hay otras cuestiones geopolíticas que ahora las vamos a abordar. Un dato de color, Druzhba, por ejemplo, significa en ruso amistad, digo, para que pensemos en cómo se había pensado la política energética de Rusia hacia Europa en cuanto a cooperación energética y lo que está sucediendo a partir de 2022 ahora respecto a cómo han aplicado las sanciones. Tenía que ver con la amistad y tenía que ver también con la Unión Soviética, ¿no? Justamente porque eran todos países que supieron estar en la Unión. Exactamente. Lo que pasó ahora en estos últimos días es que Ucrania bloquea ese tránsito de petróleo ruso a Eslovaquia y a Hungría a través de este oleoducto desde el 27 de enero, que está el bloqueo. Ucrania dice que bueno, que hizo el corte porque Rusia atacó y se dañó la infraestructura. Moscú niega eso. Y bueno, como represalia, pasaron los días, hubo negociaciones ahí, una suerte de espera, pero... Mica, disculpa, te freno un segundo. ¿Ucrania dice que Rusia atacó su propio oleoducto? Según entiendo, no sé si habla específicamente de su propio oleoducto, sino que hubo ataques en la zona y que se vio perjudicado. No hay pruebas tampoco. Porque pasaba con Zaporilla también, ¿no? Con la central nuclear que la controlaba Rusia y que cada vez que había ataques, Ucrania decía, son los rusos. Y uno decía, che, pero desde el punto de vista de la información, ¿cómo van a atacar una región que están dominando? De hecho es la... Y que les da un rédito económico también, ¿no? Incluso la misma Ucrania le da rédito económico el traspaso de petróleo ruso por ese oleoducto, porque la parte del oleoducto que pasa por Ucrania la controla Ucrania, digamos. Justamente por eso puede hacer esto de bloquear. No es la primera vez que bloquea Ucrania el tránsito por Druzhba, con distintas argumentaciones. La pregunta es ¿por qué ahora de repente, no? Para pasar en limpio un poco los hechos, para quienes no están al tanto, sucede este bloqueo del 27 de enero de Ucrania. Este lunes, tanto Hungría como Eslovaquia anuncian la suspensión de las exportaciones de diésel a Ucrania hasta que, a modo de represalia, hasta que se restablezca el gasoducto Druzhba. Y después sucede lo que bien mencionaste vos, el martes, ayer, Ucrania vuelve a posponer sin ningún tipo de explicación la reanudación del suministro que debía suceder el sábado, y ahí es donde, bueno, tanto Eslovaquia como Hungría vetan el paquete de sanciones que se había, el 20º paquete de sanciones que esperaba la Unión Europea aprobar, sobre todo en conmemoración, porque viste que les gusta por ahí esperar hasta las fechas. Se conmemoraban los 4 años, ayer, los 4 años del inicio de la guerra. Esperaban largar el 20º paquete de sanciones y además una ayuda financiera de 90.000 millones para Ucrania. Esas dos cosas las vetó Hungría específicamente. Incluso el primer ministro eslovaco, Robert Fico, estuvo hablando de la posibilidad de incluso cortarle el suministro eléctrico de emergencia que Eslovaquia y Hungría le envían a Ucrania. Porque a raíz también, digo, en esto cuando sucede la guerra y se dan las sanciones, que Ucrania se queda también sin energía, bueno, se conecta la energía europea y justamente toda Europa tiene esta interdependencia entre los países en la cuestión de la arquitectura energética. Por ende, Ucrania también depende de Eslovaquia y Hungría para un suministro eléctrico. Hay una disputa ahí, política claramente que se da, y entre medio tenemos, bueno, un Orbán, pensemos que ahora el 12 de abril son las elecciones parlamentarias en Hungría, y que me parece que viene un poco todo de la mano en este análisis. Me parece que no solamente se da como una escalada o una crisis energética solamente, sino que tiene que ver con un panorama un poco más amplio en la región, con el rumbo estratégico de Hungría en los próximos años, con la posibilidad de que la Unión Europea se quite a un actor que les viene molestando muchísimo y que también
forma parte de este escenario de supervivencia, tanto para el proyecto geopolítico de Orbán, ¿sí? el primer ministro de Hungría, como para el proyecto globalista de las élites europeas belicistas. A ver, Orbán, ¿qué tiene? ¿Cuánto tiene de mandato? ¿Cómo es el sistema en Hungría? En Hungría tenemos las elecciones parlamentarias y a partir de cómo queda conformado el Parlamento se propone al primer ministro, que es justamente quien toma las decisiones así, sobre todo sistema parlamentario, o sea que podría tener los días contados Víctor Orbán. Así es, de hecho, bueno, ha surgido un opositor que se llama Peter Magyar, que era incluso funcionario, él estaba dentro del partido Fidesz, que es el partido de Víctor Orbán, él fue funcionario, Víctor Orbán está en el poder desde 2010, para que nos demos una idea. Es un partido fuerte, es un partido que ha tenido continuidad en todo este tiempo, es un país que ha tenido una fuerte posición política y geopolítica en la región, ¿sí? Para que podamos entender, decir que la posibilidad, existe una posibilidad de que haya un cambio de rumbo político profundo, no solamente en Hungría, sino que eso salpicaría a toda Europa. Acá estoy viendo Peter Magyar, 44 años, es el opositor a Víctor Orbán, y también googleando, metiéndome en qué pasa en Hungría, veo que hay escándalos sexuales y abusos que amenazan la reelección de Orbán. Aparecieron los escándalos. Bueno, ahí hay mucho para ver, digo, si nos ponemos a analizar, digo, están en plena campaña política. Lo que me interesaba ver a nivel más plano, bueno, de hecho, justamente Orbán y también el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjártó, Bueno, tu húngaro, me gustó. Ellos argumentan que este bloqueo de Ucrania tiene que ver específicamente con crear, Orbán lo tuitea de esta manera, su objetivo es el caos, la escasez de combustible y el aumento de precio antes de las elecciones. Están con Zelensky, no con el pueblo húngaro, haciendo referencia al opositor Magyar. Magyar pasa de ser un funcionario de Orbán a estar en la oposición, a ser uno de los principales opositores hoy. De hecho, hay encuestas que lo posicionan más arriba a Magyar, e incluso, y ¿por qué lo pongo así? Porque no es solamente es un opositor, sino es un opositor con una línea más cercana a Bruselas, más cercana al proyecto europeísta, más cercana a von der Leyen. Él está como hoy cumpliendo como eurodiputado para el Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Él se presenta como, bueno, anticorrupción, pro Estado de Derecho, pro integración europea, más alineado justamente a Bruselas en política exterior. ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, está en juego porque Orbán, digamos, causa muchas molestias al bloque de los globalistas, y acá tenemos una larga lista. Por momentos es por oponerse a la maquinaria militarista, a las imposiciones de las sanciones contra Rusia, contra la inclusión de Ucrania a la Unión Europea, se ha opuesto a enviar ayuda financiera a Kiev y seguir financiando la guerra, por bloquear proyectos de la Unión Europea. Víctor Orbán lo que busca básicamente son los soberanistas que dicen, che, no nos conviene la guerra, nos conviene incluso integrarnos con Rusia. Y no es dato menor en cuanto a lo discursivo, porque, digo, no es solamente parte del proyecto, no es solamente como un miembro más de los soberanistas, sino que los soberanistas justamente, se le llama así por el grupo familia que creó Orbán en las últimas elecciones parlamentarias al Parlamento Europeo, de los Patriotas por Europa. Ellos se les llama desde ahí porque Orbán es un poco el que lidera y el que organiza y el que coordina todo eso. Digo, y no es solamente una cuestión de oposición a críticos a Bruselas. Digo, configuran hoy una alternativa que parece que va bastante encaminada, una alternativa a este globalismo, a estas élites belicistas de la Unión Europea que se están jugando su supervivencia. Y en este sentido, digo, no sería, hay que prestarle atención a esta denuncia que hacen, más allá de que están en campaña, más allá de que justamente Orbán se posiciona desde la soberanía, desde la defensa de la nacional, y este opositor más desde el camino europeísta. Digo, hay que recordar que por muchísimo menos la Unión Europea tuvo injerencias muchísimo más importantes en otros países. En Rumania, ¿no? Había sido que habían... Exactamente, en Rumania, por ejemplo, que se dio lo del golpe preventivo, donde anularon las elecciones, los resultados electorales. Sí, un comentario al pie, lo del escándalo sexual veo que es de Magyar, que dicen que, bueno, nada. Otro dato, justamente, Magyar es un candidato joven y homosexual. Claro. Bien.
Bien. en esta misma línea No menor, de... no menor, ¿no? Para la No postura de menor. Orbán. Claro, Sí, ahora, ese contexto. Silicon Valley, ¿cómo juega? Porque Elon Musk se Bueno, ha metido en la interna europea y sabemos que en esta época de ingenierías sociales, desde las plataformas, desde TikTok, desde Twitter, etcétera, pueden influir fuertemente en una elección. sí, claro. De hecho, otro de los puntos por los cuales molesta a Orbán es por su cercanía, no solo a Rusia, digo, por los vínculos con Rusia, sino también con Trump. Orbán militó muchísimo la candidatura de Trump y fue desapoyado por Trump en la región. Creo que acá hemos hablado de esta guerra híbrida que libra este grupo de globalistas europeos de la Unión Europea, que no solamente es una guerra híbrida contra Rusia, que ellos solo la libran contra Rusia, sino también con Trump. Y ahí hay una guerra más profunda. De esto sí hemos hablado de la guerra que tienen con los globalistas europeos con Trump en específico. Y Orbán es parte de ese entramado. Y por eso justamente me parece que actores como Silicon Valley y todos los que están detrás del proyecto trumpista, en específico en Europa, influyen muchísimo. Y estimo que, bueno, que por eso se deberá estar dando una campaña sumamente reñida en la misma Hungría. Y por eso también un nivel de injerencia de la Unión Europea se puede pensar en estos términos, es decir, de utilizar nuevamente a Kiev, a Zelensky específicamente, como instrumento para generar desestabilización. De hecho, en Hungría no es la primera vez que generan injerencia. Recordemos que la Unión Europea todavía tiene retenidos miles de millones de euros de Ucrania que le corresponden a Hungría y que se los mantienen congelados porque Hungría no acata a las imposiciones que pone justamente la Unión Europea para tener esos fondos. Estamos hablando de fondos de cohesión, parte de los mecanismos de la Next Generation de la Unión Europea que se dieron en pandemia, recursos estructurales que tienen todos los países de la Unión Europea, y como parte de los modos, de los mecanismos de extorsión y coerción que tiene la Unión Europea es que utilizar estos financiamientos para coaccionar a los países. No solamente lo hacen con Hungría, también lo han hecho con otros países. Bien. El nivel de injerencia, vuelvo a decir, por mucho menos han tenido injerencias en otros países, y vuelvo a mencionar esta importancia del este europeo, en donde la Unión Europea se está jugando un poco su supervivencia, y la verdad que el posicionamiento de Orbán como líder de estos soberanistas y sobre todo de una posibilidad alternativa de un gobierno distinto en la Unión Europea, bueno, es bastante importante, ¿no? No sería ninguna locura quedó pensar... claro la figura de Víctor Orbán de Hungría. Pero para cerrar y que quede claro, entonces, Magyar, que sería el opositor, lo caracterizaste, bueno, que hay que ver después. Lo de Silicon Valley no terminé de entender. Vos decís que va a jugar con Orbán por pedido de Trump, o también puede jugar dividido, porque en realidad hay distintos actores ahí. Bueno, claro, habría que hacer el análisis más finito De cómo juegan las de redes. Silicon Valley, de cómo juegan. Te lo debo para la próxima, en todo caso. Elon Para Musk hacer bien el sabemos análisis que más ha finito. intervenido en Alemania fuertemente, Claro. y que juegan, ¿no? Las redes, pero bueno. Che, y entonces, bueno, 12 de abril, elecciones en Hungría, y esto va a repercutir, por supuesto, en toda Europa. Mica, bueno, te Así leemos es. en la agencia PIA Global. Genial. Un abrazo gigante, compañera. Otro para ustedes. Hasta luego. Abrazo. Temas difíciles que nos los plantean, nos los explican, me parece muy claro. A ver, el suministro de Rusia, el oleoducto Amistad, ¿no? Que pasa Sí. por Ucrania, tiene diferentes ramificaciones, pero justamente Eslovaquia y Hungría que han estado, justamente han sido parte de esa unión de países socialistas y que, bueno, hace tiempo, como diría Putin, nadie quiere volver a la Unión Soviética, pero quien no la recuerde con cariño es un loco o no tiene corazón.